La puerta de madera vieja de mi casa en Jerez de la Frontera crujió al empujarla como si me advirtiera de algo. Me llamo Emilio Salazar, tengo 70 años y acabo de pasar 2 semanas luchando contra la muerte en el Hospital San Juan Grande tras una operación de corazón. ¿Alguna vez has entrado en un lugar que solía ser tu hogar y has sentido que ya no perteneces allí? Eso es exactamente lo que siento ahora, como si esta casa donde Amalia, mi difunta esposa, y yo vivimos durante 37 años se hubiera convertido en un lienzo desvaído. Acompáñame en esta historia, y si alguna vez has sentido el rechazo de tu propia familia, comparte tus pensamientos al final. Arrastré mi pequeña maleta con los papeles del alta médica, metidos en el bolsillo de la chaqueta y grité: «Fabián Luz, ya estoy en casa». El aire de Jerez seguía como lo recordaba el aroma dulce del vino de Jerez flotando desde las bodegas cercanas, el eco de una guitarra flamenca desde una taberna al final de la calle. Quería un abrazo o una pregunta sobre mi salud tras esos largos días escuchando el pitido de las máquinas del hospital. Pero solo obtuve un silencio pesado, frío como el viento nocturno de Cádiz. Fabián, mi hijo, estaba sentado en mi sillón favorito en el salón con los ojos clavados en su portátil. Ese sillón lo elegimos Amalia y yo, en un mercadillo de Jerez cuando ella. Bromeó Emilio. «Tú siéntate primero, pero por la noche me lo quedo yo». Ahora Fabián estaba allí como si él fuera el dueño de la casa, no yo. «Hola, papá», murmuró Fabián sin levantar la vista con una voz monótona, como si estuviera respondiendo un correo de trabajo. Me quedé allí con la maleta aún en la mano, sintiéndome como un extraño perdido. «¿Cómo va tu trabajo, Fabián?», intenté entablar conversación, esperando sacarlo de esa pantalla. Él solo se encogió de hombros sin despegar los ojos del portátil. Ese desdén fue como una puñalada y me hizo recordar aquellos días en que el pequeño Fabián corría a abrazarme tras un partido de fútbol en la plaza de Jerez con los ojos brillando de alegría. El hombre frente a mí ahora era un desconocido con la cara de mi hijo. Luz, mi nuera, salió de la cocina secándose las manos en un paño con estampado floral que Amalia adoraba. «Papá, te ves mejor», dijo con una sonrisa fina como el sol pálido del invierno jerezano. Pero sus ojos, Dios mío, eran como un muro de cristal que me separaba de cualquier calidez. Dejé la maleta en el suelo y miré alrededor del salón. Las fotos familiares que estaban sobre la chimenea, fotos de nosotros en la feria de Jerez con Amalia, luciendo un vestido de flamenca rojo brillante girando bajo las luces del festival, habían desaparecido. En su lugar había un jarrón de porcelana blanca bonito pero frío, sin rastro de recuerdos. La ausencia de esas fotos no era un simple cambio, era una declaración de que ya no formaba parte de esta casa. Me acerqué a la estantería donde solían estar los libros de Amalia sobre arte flamenco y poesía de García Lorca. Ahora había libros nuevos de tapa dura, ordenados por colores como si fueran una pintura sin alma. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté con la voz temblando no por cansancio, sino por un mal presentimiento. Luz respondió con un tono dulce pero falso. «Solo hemos limpiado un poco, papá. La casa necesitaba orden. Orden». Esa palabra me supo amarga. Esas reliquias como el reloj que Amalia me regaló por nuestro 20º aniversario grabado con «Para mi Emilio» siempre no eran basura, eran pedazos de mi vida. Decidí revisar el garaje donde solía reparar la bicicleta de Fabián cuando era niño, cuando reíamos juntos bajo el sol de Jerez. Cada paso hacía que la cicatriz de mi operación en el pecho doliera, pero necesitaba saber la verdad. Bajo la luz tenue de una bombilla vi cajas de cartón apiladas con mis pertenencias, álbumes de fotos, herramientas que usé durante 40 años. Y un cuadro que Amalia pintó, un retrato de mí sentado junto a una guitarra con su mirada llena de amor mientras lo terminaba. En una caja la letra de Luz decía claramente cosas de Emilio. Guardar, guardar como si ya estuviera muerto, como si solo fuera un trasto sin valor. Esa verdad me golpeó como una ola haciéndome tambalear. Recordé una noche en la feria de Jerez cuando Amalia me arrastró a bailar flamenco riendo fuerte. «Emilio, bailas fatal, pero te amo por eso».
Ahora todos esos recuerdos estaban empaquetados como si nuestro amor no tuviera sentido. Fabián, ¿por qué están mis cosas aquí?, pregunté con la voz quebrada como madera seca. Fabián apareció en la puerta del garaje con los brazos cruzados, los ojos fríos como el granito. Pensamos que estarías más cómodo si la casa estuviera más despejada, dijo con una voz tranquila pero calculadora. ¿Más cómodo? Esta es mi casa, respondí, pero mi voz sonó débil, como si incluso yo dudara de mi lugar aquí. En realidad, papá, dijo Fabián con los ojos endurecidos. Estamos pensando en el futuro de esta casa. El futuro. Esa palabra fue como un corte haciéndome darme cuenta de que me habían dejado fuera de sus planes. No era solo un comentario, era una declaración de que ya no contaban conmigo. Regresé al salón y me senté en el sillón que ya no sentía mío como un perdedor en la casa que construí. Mi corazón, aún recuperándose de la cirugía, latía con una mezcla de dolor y rabia. Recordé una historia que me contó un viejo amigo de Jerez sobre cómo su madre fue apartada por sus hermanos para quedarse con la casa familiar. En ese momento pensé, ¿cómo puede una familia tratarse así? Ahora yo vivía esa misma pesadilla. La familia no siempre es un refugio, y esa verdad hacía que mi corazón recién reparado doliera aún más. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación buscando un poco de paz, los susurros de Fabián y Luz desde el comedor resonaron afilados como cuchillos. Estaban planeando algo, tal vez un futuro sin mí. ¿Podría seguir confiando en los lazos familiares o esto era solo el comienzo de una pesadilla mayor? Lo que pasó después me hizo darme cuenta de que esta casa ya no era un hogar sino un campo de batalla. Las escaleras que llevan al dormitorio crujieron bajo mis pasos, cada sonido como un recordatorio de que esta casa ya no es un refugio seguro. ¿Alguna vez has oído susurros que hacen que tu corazón parezca detenerse? Eso es lo que estoy viviendo ahora en la penumbra de mi hogar en Jerez de la Frontera, donde antes resonaban risas. Acompáñame en este relato y, si alguna vez has sentido la traición de los seres más queridos, comparte tus pensamientos al final. Me detuve a mitad de la escalera con la mano aferrada a la barandilla, el dolor de la cicatriz de mi operación cardíaca palpitando como si quisiera derribarme. Quería entrar al dormitorio, cerrar la puerta y encontrar algo de consuelo entre los recuerdos que aún quedan. Al abrir la puerta, el resplandor del atardecer de Jerez se filtró a través de las cortinas florales que Amalia cosió con cariño, cada puntada un gesto de amor hacia mí. Me senté en la cama con los papeles del alta médica arrugados en la mano, intentando respirar hondo para calmar el dolor. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos mezclándose con el aroma del vino de Jerez que flotaba en el aire como si Jerez quisiera recordarme que sigue vivo aunque mi corazón se esté rompiendo. Miré a mi alrededor y vi una pequeña botella de aceite de oliva en la repisa, un regalo que Amalia usaba para hacer gazpacho, ese plato que me enseñó a preparar una tarde de verano riendo cuando derramé la sal. «Emilio, eres un desastre. Pero por eso te quiero», dijo con los ojos brillantes como el sol de Cádiz. Ese recuerdo me hizo sonreír, pero la sonrisa se desvaneció cuando oí susurros desde abajo, afilados como el viento nocturno. Fabián, llamé desde la escalera esperando que subiera, que me preguntara si necesitaba algo. Pero solo respondió el tintineo de los platos en la cocina. Ese silencio fue como un corte haciéndome sentir más solo que nunca. Me incliné escuchando con atención, no por curiosidad, sino por un mal presentimiento que crecía dentro de mí. La voz de Fabián era baja, cautelosa. «Esta casa vale 250.000 euros, Luz. No podemos esperar eternamente». Luz respondió con voz baja pero cortante. «Si él no estuviera, podríamos arreglar el testamento. Sería mucho más fácil». Esas palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Estaban planeando deshacerse de mí, quedarse con la casa que Amalia y yo construimos con sudor y amor. Fabián continuó. «El médico dijo que está débil, que no le queda mucho tiempo». El risa baja de Luz sonó fría como un vaso roto. «Entonces dejemos que ocurra naturalmente, ¿no?» «No». Esas palabras no eran solo una charla, eran un complot cruel para asegurarse de que yo muriera y ellos obtuvieran los 250.000 euros.
Aferré el borde de la cama con las manos temblando no solo por el dolor, sino por la traición. En Jerez la familia es sagrada. Los hijos cuidan de sus padres especialmente cuando envejecen. Pero Fabián y Luz, a quienes amé, esperaban mi muerte como buitres acechando un cadáver. Recordé al pequeño Fabián que me tomaba de la mano en la feria de Jerez, gritando de emoción por los fuegos artificiales, llamándome «papá» con orgullo. ¿Dónde estaba ese niño? Este hombre solo veía en mí un obstáculo para su sueño de riqueza. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando la calle donde los vecinos preparaban la cena, el sonido de los cubiertos mezclándose con el olor a pescado frito. Quise encontrar consuelo en esa familiaridad, pero los susurros de abajo no cesaban. «Solo hay que tener paciencia», dijo Fabián con un tono algo ansioso. «No durará mucho». Luz respondió: «Entonces tendremos todo». Esas palabras me helaron la sangre, como si contaran los días hasta mi muerte. Volví a la cama apretando el pecho donde la cicatriz y el corazón dolían por igual. Recordé a una vecina que me contó con lágrimas en los ojos cómo su hijo la echó para quedarse con su terreno. «Le di todo», dijo. La consolé sin imaginar que viviría esa misma pesadilla. La familia no siempre es un refugio, y esa verdad me hacía sentir más solo que en las noches de hospital, acompañado solo por el pitido de las máquinas. Me tumbé con la mirada fija en el techo, intentando convencerme de que mañana sería diferente. Pero esos susurros, como un canto fúnebre, anunciaban una tragedia mayor. A la mañana siguiente, un dolor torácico me despertaría, y sabría que esas palabras no eran solo habladurías, eran el comienzo de un plan mortal. Acompáñame al siguiente capítulo cuando la verdad aterradora salga a la luz. Me desperté con un dolor torácico tan intenso que parecía que una mano invisible me aplastaba el pecho. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te traiciona, pero el verdadero dolor viene de aquellos en quienes más confías? Eso es lo que me está destrozando en mi casa de Jerez de la Frontera, que alguna vez fue un hogar lleno de amor y risas. Acompáñame en este relato, y si alguna vez te has sentido abandonado cuando más necesitabas ayuda, comparte tus pensamientos al final. La luz matinal de Jerez se filtraba por la ventana proyectando rayas doradas sobre las baldosas de cerámica tradicionales que brillaban como joyas. El canto de los niños jugando en la calle se mezclaba con el aroma a naranjas de los jardines vecinos, evocando días tranquilos cuando Jerez era mi alegría. Pero mi pecho ardía como si estuviera en llamas, un dolor agudo desde la cicatriz de mi operación cardíaca me impedía respirar. El médico me había advertido: si sientes un dolor intenso, Emilio, llama a una ambulancia de inmediato. No dudes. Intenté sentarme, pero la habitación giró, el sudor brotaba como lluvia, aunque el aire era fresco. El teléfono estaba en la cómoda a pocos pasos, pero para mí era como una montaña imposible de escalar. Fabián, grité con la voz ronca, esperando que mi hijo subiera corriendo, que viera mi lucha contra la muerte. Pero solo escuché el goteo del café en la cocina y la voz del locutor de Cadena SER leyendo las noticias matinales como si todo estuviera en orden. Golpeé la pared con fuerza 3 golpes secos esperando que Fabián oyera mi súplica. No hubo respuesta, solo una suave melodía flamenca desde la casa del vecino, un lamento que parecía llorar por mí. Ese silencio fue como un cuchillo cortando más profundo que el dolor físico. Recordé el cumpleaños de Fabián, cuando tenía 7 años, cuando Amalia hizo un flan casero adornado con velas y flores de azahar, sonriendo radiante mientras él soplaba. «Emilio, nuestro hijo, es nuestra mayor alegría», dijo abrazándome fuerte. Ahora no había flan ni sonrisas, solo el frío desprecio de Fabián. Me arrastré hasta la puerta, cada paso como mover una roca. Mi mano se aferró al marco, las uñas arañando la madera mientras el dolor se extendía por mi brazo izquierdo ardiente como fuego. Busqué en el cajón esperando encontrar el pañuelo que Amalia bordó para mí con las palabras «para mi amor» en hilo rojo. Pero el cajón estaba vacío salvo por unos calcetines viejos. Ese pañuelo, una pequeña reliquia, también había sido guardado como si los recuerdos de Amalia no valieran nada. La pérdida de ese pañuelo me hizo darme cuenta, no solo estoy perdiendo mi casa, sino los últimos pedazos de nuestro amor.
«Fabián, ayúdame», grité poniendo toda mi fuerza, la voz quebrándose como cristal. Desde abajo la voz de Fabián llegó lenta e indiferente. «Descansa, papá, no estás bien». Una risa baja de Luz siguió fría como el viento nocturno de Jerez, como si estuviera de acuerdo con el abandono de Fabián. Esas palabras no eran consuelo, eran un rechazo, una declaración de que no valía la pena preocuparse por mí. En Jerez la familia es el último refugio, el lugar al que acudes cuando todo colapsa. He visto a vecinos llevar sopa caliente a los enfermos, he oído historias de hijos cuidando a sus padres ancianos. Pero Fabián, que solía correr hacia mí cuando se caía de la bicicleta, ahora me dejaba solo cuando más lo necesitaba. Me deslicé al suelo con la espalda contra la puerta, jadeando el sudor corriendo por mi frente. El dolor se mezclaba con la desesperación, la sensación de estar abandonado en la casa que construí con sudor y amor. Recordé a don Manuel, un viejo amigo de Jerez, que me contó cómo estuvo en el hospital tras un infarto. Su hijo no lo visitó, solo llamó una vez para preguntar por el seguro. «Pensé que los hijos eran la razón para vivir», dijo con la voz rota. Lo abracé sin imaginar que sentiría lo mismo, como si me borraran de la vida de mi propio hijo. Esa verdad era como un corte profundo, haciéndome sentir más solo que en las noches de hospital, con solo el pitido de las máquinas como compañía. Volví a gritar: «Fabián, necesito una ambulancia». Mi voz se debilitaba, pero no me rendí. Me arrastré hasta la ventana con las manos temblando al abrir el pestillo, aspirando el aire fresco de Jerez impregnado de azahar y sal marina de Cádiz. A través del cristal vi a los vecinos caminando, riendo, preparándose para el día, como si mi mundo no estuviera colapsando. Fabián seguía abajo, sus pasos lentos, como si no oyera mis gritos. Las palabras «Descansa, papá» resonaban en mi cabeza como una maldición. No era solo indiferencia, era una elección, una decisión de dejarme enfrentar la muerte solo. Pero en ese momento vi una chispa de esperanza. Teodoro, el vecino jubilado, podando su olivo en el jardín con su sombrero de paja, protegiéndolo del sol. Si podía llamarlo, podría sobrevivir. El dolor podía matarme, pero la traición de Fabián no lo haría. Cuando abrí la boca para gritar un sonido desde abajo, me heló la sangre los pasos de Fabián en las escaleras, lentos, pesados, como si supiera que estaba intentando escapar. ¿Qué hará cuando abra la puerta? Acompáñame al siguiente capítulo, cuando la verdad aterradora salga a la luz. Me apoyé contra el marco de la ventana, jadeando con el sudor corriendo por mi frente, el pecho ardiendo como si estuviera en llamas. ¿Alguna vez has sentido que luchas por sobrevivir, pero aquellos en quienes más confías quieren que desaparezcas? Eso es lo que me está destrozando en mi casa de Jerez de la Frontera, que alguna vez fue mi hogar lleno de amor y risas. Acompáñame en este relato, y si alguna vez has sido traicionado por tu propia familia, comparte tus pensamientos al final. El canto de las palomas resonaba fuera de la ventana, mezclado con el olor a resina de los olivares cercanos, pero el aire de Jerez no podía aliviar el dolor torácico que me aplastaba. La luz matinal brillaba sobre un antiguo mural de azulejos en la pared del dormitorio, con figuras de bailaores flamencos como un eco de días felices ya lejanos. El dolor de la cicatriz de mi operación cardíaca cortaba como un cuchillo, extendiéndose por mi brazo izquierdo, casi haciéndome colapsar. Me aferré al alféizar, intentando respirar el aire fresco, desesperado por mantenerme consciente para llamar a Teodoro, mi vecino bondadoso. Pero entonces los pasos pesados de Fabián resonaron en las escaleras, cada uno como un tambor anunciando una tragedia. Él venía y yo sabía que no era para salvarme. La puerta se abrió de golpe y Fabián se quedó allí mirándome, un hombre mayor, sudando, jadeando, con ojos fríos como granito, sin un ápice de compasión. «Fabián, llama a una ambulancia», supliqué con la voz temblorosa, extendiendo la mano hacia él. Intenté agarrar su brazo, buscando un destello de humanidad en el hijo que crié. Pero Fabián me empujó con fuerza, haciéndome caer al suelo, el dolor en mi pecho explotando como una bomba. Caminó hacia la cómoda, tomó mi teléfono y lo guardó en su bolsillo con un movimiento lento, como si lo hubiera planeado. «Tal vez así sea mejor, papá», dijo con voz monótona, sin emoción. «Esta casa vale 250.000 euros. Luz y yo estamos cansados de ti.
Esas palabras fueron como un cuchillo destrozando cada recuerdo del pequeño Fabián que me tomaba de la mano gritando de emoción en la Feria del Caballo de Jerez. Recordé un día en esa feria cuando Amalia sostenía la mano del pequeño Fabián, señalando los caballos majestuosos y riendo. Emilio, nuestro hijo, crecerá fuerte como ellos. Me abrazó con los ojos brillando de fe en nuestra familia. Ahora Fabián estaba frente a mí no como aquel niño, sino como un extraño que me veía como un obstáculo para su sueño de riqueza. «Fabián, soy tu padre», susurré, intentando traerlo de vuelta al lazo familiar con la voz débil casi apagada. Pero él solo negó con la cabeza con una mirada de desprecio. «Eres una carga», dijo con voz cortante. «Luz y yo queremos libertad, y tú no estás en nuestros planes». Se dio la vuelta, salió por la puerta y escuché el clic de la cerradura. La puerta estaba cerrada con llave encerrándome en mi propio dormitorio. Golpeé la puerta gritando, «Fabián, abre la puerta, no hagas esto». Pero sus pasos se alejaron bajando las escaleras volviendo a su rutina normal. Desde la cocina la voz de Luz susurraba quizás a Fabián ligera pero cruel. «Libertad, por fin tendremos libertad». Ese susurro, como si hablaran de una cena de tapas, me heló la sangre. En Jerez los vecinos siempre están dispuestos a ayudarse. He visto a gente llevar sopa y vino a los enfermos, he oído historias de cuidar a los seres queridos. Pero Fabián y Luz, a quienes amé, me encerraron esperando mi muerte para quedarse con la casa. Me deslicé al suelo con la espalda contra la puerta, el dolor torácico mezclado con una angustia espiritual, como si el mundo se derrumbara. Recordé a don Antonio, un amigo de Jerez que me contó cómo sus hijos lo abandonaron por su herencia. «Les di todo», dijo con los ojos rojos, «pero solo querían mi terreno». Lo abracé pensando que Fabián nunca sería así. Ahora vivía esa pesadilla encerrado por mi propio hijo abandonado. La codicia puede envenenar los lazos familiares, y esa verdad quemaba cada pizca de fe que tenía en la familia. Pero no me rendí. Me arrastré hacia la ventana con las manos temblando, aspirando el aire de Jerez impregnado de resina y sal marina de Cádiz. A través del cristal vi a Teodoro aún en su jardín, podando su olivo con su sombrero de paja protegiéndolo del sol. Si podía llamarlo, podría sobrevivir. El dolor podía matarme, pero la crueldad de Fabián no lo haría. Abrí la boca listo para gritar cuando un sonido desde abajo me heló los susurros de Fabián y Luz fríos como si planearan un futuro sin mí. Oirá Teodoro mi voz. Acompáñame al próximo capítulo cuando una puerta de esperanza se abra en el filo entre la vida y la muerte. Me arrastré por el suelo de madera helado, cada movimiento una batalla contra el dolor torácico que me consumía desde dentro. ¿Alguna vez has sentido que agarras la última chispa de esperanza, aunque la muerte aceche a tus espaldas? Eso es lo que estoy viviendo en mi casa de Jerez de la Frontera, convertida en mi prisión. Acompáñame en este relato, y si alguna vez has encontrado luz en medio de la oscuridad más profunda, comparte tus pensamientos al final. El grito de un vendedor de periódicos resonaba a lo lejos mezclado con el aroma a café tostado de una cafetería al final de la calle, entrando por la ventana con un marco de hierro forjado donde la luz matinal dibujaba patrones en el suelo. El dolor de la cicatriz de mi operación cardíaca cortaba como un cuchillo, haciéndome jadear con el sudor corriendo, aunque el aire de Jerez era fresco. Me aferré al alféizar, las uñas arañando la madera, intentando mantenerme consciente. A través del cristal vi sombras difusas de transeúntes con cestas de pan, como si el mundo allá afuera siguiera en paz aunque yo estuviera encarcelado. Necesitaba alcanzar a Teodoro, el vecino jubilado que cuidaba su viña a pocos metros si quería sobrevivir. «Teodoro», grité con la voz débil pero cargada de toda la fuerza que me quedaba como un último ruego. Mi llamada casi fue devorada por el dolor, pero vi la figura de Teodoro levantar la vista en su jardín, su sombrero de paja ladeado bajo el sol. Dejó caer la azada y corrió hacia su casa con el rostro lleno de preocupación como un faro en la oscuridad. Ese acto rápido, impregnado del calor típico de Cádiz, fue la primera chispa de esperanza tras horas de desesperación.
Recordé un día en la fiesta de la vendimia de Jerez cuando Amalia cantó una zambra, su voz dulce como el vino de Jerez, haciendo que todos aplaudieran. Emilio, siempre estaremos felices, dijo abrazándome bajo las luces del festival. Ahora Fabián, el hijo en quien depositamos nuestras esperanzas, me había encerrado esperando mi muerte para quedarse con la casa. Pero entonces los pasos pesados de Fabián retumbaron en las escaleras más rápidos, furiosos como una tormenta acercándose. La puerta se abrió de golpe y él irrumpió con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué has hecho, viejo estúpido?», rugió agarrándome por los hombros, apretando tan fuerte que la cicatriz me dolió como si se desgarrara. Intenté apartarlo, pero mi cuerpo estaba débil. Solo pude susurrar: «Fabián, necesito ayuda». Él soltó una risa burlona sin humanidad en su mirada. «¿Ayuda? No lo entiendes. Esta casa es nuestro futuro». Desde abajo la voz de Luz gritó llena de pánico: «Fabián, deténlo. Ha llamado a alguien». Esa ansiedad era como una confesión de que su plan se desmoronaba. Lo miré a los ojos y dije: «No puedes matarme por 250.000 euros». El sonido de una sirena de ambulancia comenzó a sonar a lo lejos, mezclándose con las campanas de la iglesia de Jerez como un himno que traía esperanza en el filo entre la vida y la muerte. Fabián me soltó, giró hacia la ventana con el rostro pálido al darse cuenta de que Teodoro había pedido ayuda. «Arruinaste todo», gruñó, pero su voz temblaba sin la frialdad confiada de antes. Me arrastré hasta una esquina respirando con dificultad, pero en mi interior una llama se encendió. No era el dolor, sino la determinación de sobrevivir para enfrentar esta traición. En Jerez, la comunidad es la fuerza. He visto a vecinos reunirse para ayudar a una familia tras una inundación trayendo mantas y café. Teodoro, con la bondad típica de Cádiz, me dio la oportunidad que mi propio hijo me negó. Recordé a doña Dolores, una vecina de Jerez, que me contó cómo casi muere de un infarto, pero un desconocido llamó a una ambulancia cuando sus hijos le dieron la espalda. «La familia puede abandonarte», dijo con los ojos brillando, «pero la bondad de otros puede salvarte». Asentí entonces sin imaginar que necesitaría esa lección. Ahora encerrado por Fabián, el acto de Teodoro me estaba sacando del abismo. Esa verdad era como un viento fresco aliviando mi dolor, dándome fuerza para seguir luchando. La sirena de la ambulancia se hacía más fuerte como una promesa de que viviría. Fabián seguía allí con los puños apretados, los ojos oscilando entre furia y pánico. Miré por la ventana viendo la sombra de la ambulancia, al final de la calle, sus luces rojas parpadeando como un faro en una tormenta. Pero los pasos apresurados de Luz desde abajo, junto con su voz ansiosa, me hicieron saber que Fabián no se rendiría fácilmente. ¿Qué hará para detener la ambulancia? Acompáñame al próximo capítulo cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelva más frágil que nunca. La sirena de la ambulancia resonó desgarrando el aire de Jerez como una promesa de que sobreviviría a esta pesadilla. ¿Alguna vez has sentido que la justicia llega en el momento justo, pero tu corazón sigue doliendo por la pérdida de un ser querido? Eso es lo que estoy viviendo en mi casa de Jerez de la Frontera, donde acabo de luchar por sobrevivir y enfrentar la traición de mi propio hijo. Acompáñame en este relato, y si alguna vez has sentido que la justicia triunfa pero deja cicatrices, comparte tus pensamientos al final. La luz matinal se filtraba por la ventana de vidrios de colores en el salón, proyectando manchas rojas y azules sobre el suelo de mármol, mezclándose con el canto de una vendedora de flores en la calle y el aroma a azahar de los puestos cercanos. Me acurruqué en la ambulancia aún temblando tras el dolor torácico, pero la gratitud por la acción de Teodoro me mantenía consciente. A través de la ventana del vehículo vi a los vecinos de Jerez caminando cargando bolsas con pescado fresco como si la vida siguiera en calma, aunque mi mundo se hubiera derrumbado. Pero Fabián, mi hijo, estaba frente a la casa intentando mantener la calma con una voz dulce como si vendiera vino de Jerez. «Solo es un malentendido, señores. Mi padre está confundido. Cree que la puerta estaba cerrada con llave».
Esa mentira fue como otro cuchillo, pero no dejaría que ganara. Me encerraron en mi cuarto, grité desde la ventana de la ambulancia, poniendo toda mi fuerza, mi voz resonando por las calles de Jerez, haciendo que algunos transeúntes giraran la cabeza. Los paramédicos Carmen Rivas y Rafael Méndez levantaron la vista con ojos agudos y profesionales. «Abra la puerta ahora o llamaremos a la policía», dijo Carmen con voz firme como una roca. Fabián intentó bloquear la entrada con las manos, temblando, murmurando: «No es necesario, yo lo explicaré». Pero Rafael dio un paso adelante poniendo una mano en su hombro con una mirada implacable: «Abra la puerta ahora». Fabián a regañadientes entró y abrió el cerrojo, y sentí que el aire se aligeraba, aunque el dolor aún me atenazaba el pecho. Carmen y Rafael subieron corriendo con su equipo médico, sus ojos llenos de preocupación, pero tranquilizadores. «Estamos aquí, señor Salazar», dijo Carmen colocando el estetoscopio en mi pecho con movimientos ágiles como una bailaora de flamenco. Me conectaron a un monitor cardíaco, me bajaron a la ambulancia y mientras el vehículo avanzaba, las campanas de la iglesia de Jerez sonaron mezclándose con la sirena como un himno de victoria. En el Hospital San Juan Grande, la doctora Paloma Esteban revisó los resultados negando con la cabeza: «Señor Salazar, estuvo a punto de morir. Unos minutos más y no estaríamos hablando». Esas palabras fueron un golpe, pero también un recordatorio de que había sobrevivido a la traición de Fabián. Tendido en la cama del hospital, recordé un día en la fiesta de San Antón en Jerez, cuando Amalia y yo rezamos bajo la luz de las velas pidiéndole a Dios que protegiera a Fabián. «Nuestro hijo será nuestro orgullo». Emilio dijo apretando mi mano con su fe católica brillando en sus ojos. Ahora Fabián se había convertido en alguien que quería mi muerte por 250.000 euros. Ese dolor me llevó a decidir debía hacer que pagara. En un cajón del hospital encontré la vieja grabadora de Amalia que ella usaba para grabar canciones populares de Jerez. La usaría para capturar la confesión de Fabián para que la justicia prevaleciera. Tras el alta regresé a casa con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación de acero. Me senté en el salón con la grabadora escondida en el bolsillo esperando a Fabián. Cuando entró, lo miré a los ojos intentando despertar su conciencia. «Fabián, ¿recuerdas a tu madre? Ella rezaba por ti todos los días». Él me interrumpió con voz cortante: «No hagas como si te importara. Debería haberte dejado morir para que Luz y yo tuviéramos la casa». Esa confesión clara y cruel quedó grabada como un martillo de justicia. Apagué la grabadora con el corazón dolorido no solo por la enfermedad, sino por haber perdido al hijo que amé incondicionalmente. La policía llegó, la sargento Inés Torres y el oficial Damián Cortés del cuartel de Jerez con miradas severas como la ley española. Fabián intentó correr hacia la puerta trasera, pero Damián lo bloqueó con voz fría. «No empeores las cosas». Les entregué la grabadora y la voz de Fabián resonó: «Debería haberte dejado morir». Su rostro palideció intentando justificarse. Me provocó: «No quise decir eso». Pero Inés negó con la cabeza firme. «Tenemos el informe de los paramédicos. La puerta estaba cerrada con llave y tú intentaste impedir el acceso». Luz, en una esquina con las manos cubriendo su rostro, lágrimas cayendo, confesó: «Me equivoqué, señor Salazar. Intenté detener a Fabián, pero él dijo que sería mejor si morías». Su arrepentimiento impregnado del espíritu católico de redención en España no borró el dolor, pero asentí aceptando que había elegido la verdad. Fabián fue esposado y llevado al coche patrulla, sus ojos aún buscándome como si quisiera suplicar. Me quedé allí viéndolo partir con el corazón desgarrado. La justicia había triunfado, pero había perdido a mi hijo para siempre. Recordé a don Vicente, un padre de Jerez, que me contó cómo sus hijos lo traicionaron por una herencia, pero la comunidad lo ayudó a llevar el caso a los tribunales. «La familia puede romperse», dijo, «pero la verdad y la bondad te salvarán». Ahora lo entendía con la grabadora de Amalia como herramienta de justicia y la bondad de Teodoro salvándome la vida. Esa verdad era como un viento fresco aliviando mi dolor, dándome fuerza para seguir adelante. Cuando el coche patrulla desapareció, miré la calle de Jerez donde el sol seguía brillando sobre los tejados rojos.
Esta casa ya no era mi hogar, pero había trazado un nuevo plan para asegurar que Fabián nunca tocara mi legado. Podré empezar de nuevo a los 70 años. Acompáñame al próximo capítulo cuando un nuevo futuro surja de las cenizas. 17 días después, me quedé frente a la ventana mirando el cartel de Se vende que brillaba bajo el sol de Jerez, sintiendo que una puerta se cerraba y otra se abría. ¿Alguna vez has sentido que recuperas tu esencia, incluso tras pérdidas irreparables? Eso es lo que estoy viviendo en mi casa de Jerez de la Frontera, que alguna vez fue mi hogar, pero ahora es solo un recuerdo. Acompáñame a cerrar esta historia, y si alguna vez has encontrado esperanza entre las cenizas, comparte tus pensamientos al final. La luz matinal se filtraba por la ventana con cortinas de tela bordadas a mano, proyectando patrones etéreos en el suelo de terracota, mezclándose con el grito de un vendedor de pescado a lo lejos y el aroma a sal marina que llegaba desde la bahía de Cádiz. Me quedé allí con la mano apretando el marco mirando el cartel de Se vende en el patio donde alguna vez Fabián jugaba de niño. Esta casa valorada en 250.000 euros fue la razón de la traición de mi hijo, pero ahora es un símbolo de mi libertad. Modifiqué mi testamento eliminando a Fabián de la herencia y decidí mudarme a una comunidad para mayores moderna en Cádiz, donde espero redescubrir la alegría de vivir a los 70 años. Recordé una mañana en que Amalia y yo fuimos a la Feria de las Flores de Jerez, ella con una corona de flores en la cabeza sonriendo radiante como el sol. Emilio, me veo bien con estas flores, bromeó arrastrándome a un baile improvisado en la plaza. Reímos de la mano como si el tiempo no pudiera alcanzarnos. Ahora la casa está vacía sin las risas de Amalia, pero ese recuerdo me dio fuerza para seguir. Perdí a Fabián no por su arresto, sino porque eligió el dinero sobre el amor familiar. Pero no dejaré que ese dolor me defina. Teodoro, el vecino que me salvó la vida, se convirtió en mi amigo íntimo. Una tarde trajo un plato de pescado frito y me invitó al patio trasero a sentarnos en un banco de madera compartiendo una jarra de limonada casera. Emilio, la vida aún tiene mucho que ofrecer, dijo con los ojos brillando mientras hablaba de sus días como maestro en Jerez. La amistad de Teodoro, típica del espíritu de Cádiz, prueba que la comunidad puede reemplazar a la familia cuando la sangre te da la espalda. Hablamos de las noches iluminadas de Jerez, de los sueños que nunca son demasiado tardíos, y me di cuenta de que a los 70 aún podía empezar de nuevo. Un cardenal se posó en el alféizar, sus plumas rojas brillando como fuego sobresaltándome. En la cultura española, los cardenales son señales de los seres queridos fallecidos, como si Amalia me estuviera observando. Sonreí sintiendo que ella susurraba: Emilio, sigue viviendo, lo mereces. La comunidad para mayores en Cádiz, donde pronto me mudaré, no es solo un nuevo hogar. Es un lugar donde puedo aprender a pintar paisajes marinos, escuchar historias de Jerez o cantar canciones populares bajo el atardecer. La vida allí promete noches llenas de risas como las que tuve con Amalia. Recordé a don Luis, un hombre de Jerez, que me contó cómo encontró alegría tras ser rechazado por sus hijos. Se unió a un grupo de pintura hallando sentido en los pinceles. La familia puede abandonarte, dijo con voz optimista, pero siempre puedes elegir volver a vivir. Esas palabras resonaron en mí frente al cartel de Se vende. La justicia se había cumplido no por venganza, sino por recuperar mi dignidad, eligiendo vivir fiel a mí mismo. Esa verdad era como un viento de Jerez, disipando el dolor, dándome fuerza para un nuevo capítulo. Mientras me preparaba para irme, Teodoro llamó a la puerta trayendo una jarra de limonada y una sonrisa. Emilio, listo para una noche de historias, preguntó. Asentí, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Esta casa pronto pertenecerá a otro, pero mi futuro me pertenece a mí. A los 70 no solo sobreviví, estoy viviendo con la fe de que la vida aún tiene bellezas por ofrecer. Acompáñame a cerrar esta historia con un nuevo comienzo lleno de esperanza, donde el sol de Jerez y la bondad de amigos como Teodoro guían el camino.